Hoy les vamos a presentar el análisis de una obra que está buenísima, El extranjero de Albert Camus. Necesito que me acompañen a verla. La obra El extranjero fue escrita por Albert Camus, quien fue novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en Argelia. Sus concepciones se formaron bajo el influjo de Nietzsche y del existencialismo alemán. Se le atribuyó la conformación del pensamiento filosófico conocido como el absurdismo y se lo asoció frecuentemente con el existencialismo, aunque Camus siempre se consideró ajeno a este. Pese a su alejamiento consciente con respecto al nihilismo, rescata de él la idea de la libertad individual. Este formó parte de la resistencia francesa durante la ocupación alemana, también conocida como la caída de Francia, la cual fue la invasión por parte de Alemania a Francia y los Países Bajos, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, y se relacionó con los movimientos libertarios de la posguerra. En 1957 se le concedió el Premio Nobel de la Literatura por el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres de la actualidad. Su carrera fue corta, pero tuvo una marcada influencia en el siglo XX, no solo por la invención de su obra, sino también por su profundidad y sutileza filosófica. Contexto histórico del extranjero de Albert Camus. ¿Sí? Esta novela fue terminada en 1940 y publicada en 1942, en el agobiante contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta novela está ambientada en la Argel, capital de Argelia, de 1942. La historia es abordada con brillantez y da una visión del mundo del autor de una manera absurda. En la misma se aborda sucesos de la Segunda Guerra Mundial que se estaba llevando a cabo en Europa, el norte de África y parte de Asia desde el año 1939, cuando Alemania invadió Polonia, y termina en el año 1945 cuando cae la primera bomba atómica de Hiroshima en Japón. En esta época existía mucha incertidumbre no solo del tipo moral sino también intelectual, y Albert Camus se convirtió en una voz que buscaba la justicia y la defensa de la dignidad de los seres humanos. También se basa en la carencia de valores que existe en el mundo actual, por motivo de las frustraciones y la desesperanza que se originaron en Europa a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en 1942. Esta novela es una denuncia frente a una sociedad que olvida al individuo. Camus escribió una obra provocadora en cuyo trasfondo aparece el rostro desgarrado de una Europa herida y violentada por 2 guerras mundiales. Pintó una historia gris donde el paisaje está oscurecido por la extirpación de cualquier pasión o voluntad del hombre. Mausault es el personaje que encarna ese sentimiento de profunda apatía por todo lo que le rodea, haciéndose de manera más ostensible en la actitud ante la muerte de su madre. Mausault personifica la carencia de valores del hombre, degradado por el absurdo de su propio destino. Ni el matrimonio, ni la amistad, ni la separación personal, ni la muerte de una madre. Nada tenía la suficiente importancia, ya que la angustia existencial de éste inundaba todo su ser. Así su ateísmo estaba justificado. La vida no tenía ningún sentido fuera de uno mismo. La confianza en fuerzas externas a él mismo le producía una sensación de caída hacia el abismo de lo incierto. La búsqueda de la felicidad no se hallaba en la religión, ni en la confianza en una sociedad cuyo mecanismo y leyes son desconocidos al individuo. La felicidad se encontraba en uno mismo, en la seguridad de la propia existencia, en la conciencia de ser, y cuyo fin es el mismo conocimiento de ser, del ser. Mausault se transforma así en un extranjero que juzga y remueve los fantasmas de una sociedad angustiada, cuya moral, carente de sentido, regula la vida de un todo social. Esa moral que condena a muerte de igual manera a un hombre que no llora la muerte de su madre que a un asesino. Esa muerte que resulta ser
la única opción posible para consumar la búsqueda de la propia existencia. Contexto histórico del extranjero de Albert Camus. ¿Sí? Esta novela fue terminada en 1940 y publicada en 1942, en el agobiante contexto del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esta novela está ambientada en la Argel, capital de Argelia, de 1942. La historia es abordada con brillantez y da una visión del mundo del autor de una manera absurda. En la misma se aborda sucesos de la Segunda Guerra Mundial que se estaba llevando a cabo en Europa, el norte de África y parte de Asia desde el año 1939, cuando Alemania invadió Polonia, y termina en el año 1945 cuando cae la primera bomba atómica de Hiroshima en Japón. En esta época existía mucha incertidumbre no solo del tipo moral sino también intelectual, y Albert Camus se convirtió en una voz que buscaba la justicia y la defensa de la dignidad de los seres humanos. También se basa en la carencia de valores que existe en el mundo actual, por motivo de las frustraciones y la desesperanza que se originaron en Europa a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en 1942. Esta novela es una denuncia frente a una sociedad que olvida al individuo. Camus escribió una obra provocadora en cuyo trasfondo aparece el rostro desgarrado de una Europa herida y violentada por 2 guerras mundiales. Pintó una historia gris donde el paisaje está oscurecido por la extirpación de cualquier pasión o voluntad del hombre. Mausault es el personaje que encarna ese sentimiento de profunda apatía por todo lo que le rodea, haciéndose de manera más ostensible en la actitud ante la muerte de su madre. Mausault personifica la carencia de valores del hombre, degradado por el absurdo de su propio destino. Ni el matrimonio, ni la amistad, ni la separación personal, ni la muerte de una madre. Nada tenía la suficiente importancia, ya que la angustia existencial de éste inundaba todo su ser. Así su ateísmo estaba justificado. La vida no tenía ningún sentido fuera de uno mismo. La confianza en fuerzas externas a él mismo le producía una sensación de caída hacia el abismo de lo incierto. La búsqueda de la felicidad no se hallaba en la religión, ni en la confianza en una sociedad cuyo mecanismo y leyes son desconocidos al individuo. La felicidad se encontraba en uno mismo, en la seguridad de la propia existencia, en la conciencia de ser, y cuyo fin es el mismo conocimiento del ser. Mausault se transforma así en un extranjero que juzga y remueve los fantasmas de una sociedad angustiada, cuya moral, carente de sentido, regula la vida de un todo social. Esa moral que condena a muerte de igual manera a un hombre que no llora la muerte de su madre que a un asesino. Esa muerte que resulta ser la única opción posible para consumar la búsqueda de la propia existencia. Contexto histórico del extranjero. El extranjero. La obra trata sobre la vida de un hombre llamado Mersal, el cual era un hombre sencillo e indiferente hacia el mundo y hacia la gente. No le importaba mucho cambiar o superarse, él simplemente hacía las cosas como se le presentaban. Tenía un buen trabajo, le iba bien, una vida tranquila y estaba conforme con el ritmo de vida que llevaba, disfrutando de fumar, comer, ver al cielo, caminar en la playa. Él era ateo y ni siquiera le preocupaba la creencia de Dios. Mersal perdió a su madre, entabló un romance con María, hizo una amistad con Raimundo, con Mason y su mujer. También mató a un árabe. Todo esto sucedió en muy poco tiempo. Luego es condenado a muerte, pero la conducta y la forma en que procedió Mersal es lo que siempre llamó la atención de todos. Su apatía, la falta de aflicción en el entierro de su madre, que al día siguiente vaya a una playa y después vaya al cine. Todo denotaba una indiferencia en él, además de verse insensible y de no sentir amor por nadie. Muchas de estas características, el protagonista refleja el aburrimiento de las personas, la desidia, el absurdo, la forma de actuar como un ser inhumano.
Acepta la vida como si fuera algo automático. Su vida cotidiana se va secando. Su humanidad y su dignidad también. No cree en nada, no se arrepiente de nada, no tiene valores ni un propósito de vida. Por eso es que el fiscal vio todos sus errores y los llevó para que fuese condenado a muerte. Nadie se enfocó en el crimen que cometió, sino en su propia vida y existencia despreocupada para ser ejecutado. El extranjero. La obra trata sobre la vida de un hombre llamado Mersal, el cual era un hombre sencillo e indiferente hacia el mundo y hacia la gente. No le importaba mucho cambiar o superarse, él simplemente hacía las cosas como se le presentaban. Tenía un buen trabajo, le iba bien, una vida tranquila y estaba conforme con el ritmo de vida que llevaba, disfrutando de fumar, comer, ver al cielo, caminar en la playa. Él era ateo y ni siquiera le preocupaba la creencia de Dios. Mersal perdió a su madre, entabló una relación, un romance con María, hizo una amistad con Raimundo, con Mason y su mujer. También mató a un árabe. Todo esto sucedió en muy poco tiempo. Luego es condenado a muerte, pero la conducta y la forma en que procedió Mersal es lo que siempre llamó la atención de todos. Su apatía, la falta de aflicción en el entierro de su madre, que al día siguiente vaya a una playa y después vaya al cine. Todo denotaba una indiferencia en él, además de verse insensible y de no sentir amor por nadie. Muchas de estas características, el protagonista refleja el aburrimiento de las personas, la desidia, el absurdo, la forma de actuar como un ser inhumano. Acepta la vida como si fuera algo automático. Su vida cotidiana se va secando. Su humanidad y su dignidad también. No cree en nada, no se arrepiente de nada, no tiene valores ni un propósito de vida. Por eso es que el fiscal vio todos sus errores y los llevó para que fuese condenado a muerte. Nadie se enfocó en el crimen que cometió, sino en su propia vida y existencia despreocupada para ser ejecutado. El extranjero. La obra trata sobre la vida de un hombre llamado Mersal, el cual era un hombre sencillo e indiferente hacia el mundo y hacia la gente. No le importaba mucho cambiar o superarse, él simplemente hacía las cosas como se le presentaban. Tenía un buen trabajo, le iba bien, una vida tranquila y estaba conforme con el ritmo de vida que llevaba, disfrutando de fumar, comer, ver al cielo, caminar en la playa. Él era ateo y ni siquiera le preocupaba la creencia de Dios. Mersal perdió a su madre, entabló una relación, un romance con María, hizo una amistad con Raimundo, con Mason y su mujer. También mató a un árabe. Todo esto sucedió en muy poco tiempo. Luego es condenado a muerte, pero la conducta y la forma en que procedió Mersal es lo que siempre llamó la atención de todos. Su apatía, la falta de aflicción en el entierro de su madre, que al día siguiente vaya a una playa y después vaya al cine. Todo denotaba una indiferencia en él, además de verse insensible y de no sentir amor por nadie. Muchas de estas características, el protagonista refleja el aburrimiento de las personas, la desidia, el absurdo, la forma de actuar como un ser inhumano. Acepta la vida como si fuera algo automático. Su vida cotidiana se va secando. Su humanidad y su dignidad también. No cree en nada, no se arrepiente de nada, no tiene valores ni un propósito de vida. Por eso es que el fiscal vio todos sus errores y los llevó para que fuese condenado a muerte. Nadie se enfocó en el crimen que cometió, sino en su propia vida y existencia despreocupada para ser ejecutado. El extranjero. La obra trata sobre la vida de un hombre llamado Mersal, el cual era un hombre sencillo e indiferente hacia el mundo y hacia la gente. No le importaba mucho cambiar o superarse, él simplemente hacía las cosas como se le presentaban. Tenía un buen trabajo, le iba bien, una vida tranquila y estaba conforme con el ritmo de vida que llevaba, disfrutando de fumar, comer, ver al cielo, caminar en la playa. Él era ateo y ni siquiera le preocupaba la creencia de Dios. Mersal perdió a su madre, entabló una relación, un romance con María, hizo una amistad con Raimundo, con Mason y su mujer. También mató a un árabe. Todo esto sucedió en muy poco tiempo.
Luego es condenado a muerte, pero la conducta y la forma en que procedió Mersal es lo que siempre llamó la atención de todos. Su apatía, la falta de aflicción en el entierro de su madre, que al día siguiente vaya a una playa y después vaya al cine. Todo denotaba una indiferencia en él, además de verse insensible y de no sentir amor por nadie. Muchas de estas características, tío, el protagonista refleja el aburrimiento de las personas, la desidia, el absurdo, la forma de actuar como un ser inhumano. Acepta la vida como si fuera algo automático. Su vida cotidiana se va secando. Su humanidad y su dignidad también. No cree en nada, no se arrepiente de nada, no tiene valores ni un propósito de vida. Por eso es que el fiscal vio todos sus errores y los llevó para que fuese condenado a muerte. Nadie se enfocó en el crimen que cometió, sino en su propia vida y existencia despreocupada para ser ejecutado. El extranjero. La obra trata sobre la vida de un hombre llamado Mersal, el cual era un hombre sencillo e indiferente hacia el mundo y hacia la gente. No le importaba mucho cambiar o superarse, él simplemente hacía las cosas como se le presentaban. Tenía un buen trabajo, le iba bien, una vida tranquila y estaba conforme con el ritmo de vida que llevaba, disfrutando de fumar, comer, ver al cielo, caminar en la playa. Él era ateo y ni siquiera le preocupaba la creencia de Dios. Mersal perdió a su madre, entabló una relación, un romance con María, hizo una amistad con Raimundo, con Mason y su mujer. También mató a un árabe. Todo esto sucedió en muy poco tiempo. Luego es condenado a muerte, pero la conducta y la forma en que procedió Mersal es lo que siempre llamó la atención de todos. Su apatía, la falta de aflicción en el entierro de su madre, que al día siguiente vaya a una playa y después vaya al cine. Todo denotaba una indiferencia en él, además de verse insensible y de no sentir amor por nadie. Muchas de estas características, tío, el protagonista refleja el aburrimiento de las personas, la desidia, el absurdo, la forma de actuar como un ser inhumano. Acepta la vida como si fuera algo automático. Su vida cotidiana se va secando. Su humanidad y su dignidad también. No cree en nada, no se arrepiente de nada, no tiene valores ni un propósito de vida. Por eso es que el fiscal vio todos sus errores y los llevó para que fuese condenado a muerte. Nadie se enfocó en el crimen que cometió, sino en su propia vida y existencia despreocupada para ser ejecutado. El extranjero. La obra trata sobre la vida de un hombre llamado Mersal, el cual era un hombre sencillo e indiferente hacia el mundo y hacia la gente. No le importaba mucho cambiar o superarse, él simplemente hacía las cosas como se le presentaban. Tenía un buen trabajo, le iba bien, una vida tranquila y estaba conforme con el ritmo de vida que llevaba, disfrutando de fumar, comer, ver al cielo, caminar en la playa. Él era ateo y ni siquiera le preocupaba la creencia de Dios. Mersal perdió a su madre, entabló una relación, un romance con María, hizo una amistad con Raimundo, con Mason y su mujer. También mató a un árabe. Todo esto sucedió en muy poco tiempo. Luego es condenado a muerte, pero la conducta y la forma en que procedió Mersal es lo que siempre llamó la atención de todos. Su apatía, la falta de aflicción en el entierro de su madre, que al día siguiente vaya a una playa y después vaya al cine. Todo denotaba una indiferencia en él, además de verse insensible y de no sentir amor por nadie. Muchas de estas características, tío, el protagonista refleja el aburrimiento de las personas, la desidia, el absurdo, la forma de actuar como un ser inhumano. Acepta la vida como si fuera algo automático. Su vida cotidiana se va secando. Su humanidad y su dignidad también. No cree en nada, no se arrepiente de nada, no tiene valores ni un propósito de vida. Por eso es que el fiscal vio todos sus errores y los llevó para que fuese condenado a muerte. Nadie se enfocó en el crimen que cometió, sino en su propia vida y existencia despreocupada para ser ejecutado. El extranjero. La obra trata sobre la vida de un hombre llamado Mersal, el cual era un hombre sencillo e indiferente hacia el mundo y hacia la gente. No le importaba mucho cambiar o superarse, él simplemente hacía las cosas como se le presentaban.
Tenía un buen trabajo, le iba bien, una vida tranquila y estaba conforme con el ritmo de vida que llevaba, disfrutando de fumar, comer, ver al cielo, caminar en la playa. Él era ateo y ni siquiera le preocupaba la creencia de Dios. Mersal perdió a su madre, entabló una relación, un romance con María, hizo una amistad con Raimundo, con Manson y su mujer. También mató a un árabe. Todo esto sucedió en muy poco tiempo. Luego es condenado a muerte, pero la conducta y la forma en que procedió Mersal es lo que siempre llamó la atención de todos. Su apatía, la falta de aflicción en el entierro de su madre, que al día siguiente vaya a una playa y después vaya al cine. Todo denotaba una indiferencia en él, además de verse insensible y de no sentir amor por nadie. Muchas de estas características, tío, el protagonista refleja el aburrimiento de las personas, la desidia, el absurdo, la forma de actuar como un ser inhumano. Acepta la vida como si fuera algo automático. Su vida cotidiana se va secando. Su humanidad y su dignidad también. No cree en nada, no se arrepiente de nada, no tiene valores ni un propósito de vida. Por eso es que el fiscal vio todos sus errores y los llevó para que fuese condenado a muerte. Nadie se enfocó en el crimen que cometió, sino en su propia vida y existencia despreocupada para ser ejecutado. El extranjero. Su narrador es protagonista. La historia es contada por el propio Mersal. Podemos ver sus pensamientos y sentimientos mucho más en profundidad que los demás personajes. Nos limita a ver la historia desde su perspectiva, desde su enfoque, ¿sí? Los personajes son Mersal, es el protagonista, es quien narra la historia. Él es el extranjero, ¿sí? Eh, y nos va contando eh, con el pasar de los días qué es lo que le va sucediendo hasta ser detenido. Después tenemos María Cardona. Eh, María era una compañera de trabajo de Mersal. Tiene un romance con él, se quiere casar con él, pero ella únicamente le atrae con su físico al protagonista. Raimundo quiere entablar una amistad con Mersal, es su vecino, pero también es un proxeneta que piensa que su mujer, su amante lo engañe con otro hombre y la maltrata físicamente, le pega y bueno, este lo defiende a Mersal en el juicio. Eh, Después tenemos la mamá de Mersal, que es quien fallece al comienzo de la historia, quien ha estado 3 años en la casa de ancianos eh, y Mersal se siente identificado con ella o la identifica a ella con él. Después tenemos el capellán, el sacerdote, él va a visitarlo en la cárcel a Mersal y, y le quiere, es como que le quiere imponer que crea en Dios y que se arrepienta para que tenga el perdón de Dios y pueda encontrar la paz o la felicidad en otro mundo. Después tenemos a Tomás Pérez, que era la pareja de su madre. Él aparece en el funeral de su madre. Después tenemos el juez de instrucción, que es también quien le quiere imponer de cierta manera en que crea en Dios. Le hace preguntas y todo el tiempo lo está juzgando por, por su personalidad, por cómo es él y no por lo que ha hecho. Eh, Después tenemos el cuidador el geriátrico, que es quien hace compañía cuando la sepultan a la madre y él ve ciertas actitudes Mersal que no son comunes. Después tenemos el director del geriátrico que también se da cuenta de algunas actitudes de Mersal, pero es él quien lo recibe cuando su madre fallece y quien le da las instrucciones de cómo sigue el funeral. Tenemos a Celeste, que es la dueña de la cafetería, y ella también testifica en el juicio. Ella le alquila también el lugar donde él vive. Eh,
Así que es otro personaje que no aparece mucho, que no se habla mucho de ella, ¿sí? Después tenemos a Mason, que Mason es el amigo de Raimundo. Él lo invita a la casa a Raimundo a que pase el día con él, y Raimundo invita a Mersal con María y pasan el día en la playa, que es cuando sucede el asesinato de el árabe, ¿sí? Después tenemos la mujer de Manson, que también no aparece mucho, pero sí es una mujer eh, que sufre cuando lo ve a Manson herido, cuando se desata el conflicto. Después tenemos a Salamano, que es un vecino también, que tiene un perro. Ambos viven en su departamento. Él lo trata al perro como si fuera un ser querido, pero a la vez lo maltrata. Después tenemos al árabe, que era el hermano de la amante de Raymond, y que es a quien mata Morsal. Bien. Su narrador es protagonista. La historia es contada por el propio Mersal. Podemos ver sus pensamientos y sentimientos mucho más en profundidad que los demás personajes. Nos limita a ver la historia desde su perspectiva, desde su enfoque, ¿sí? Los personajes son: Mersal es el protagonista, es quien narra la historia. Él es el extranjero, ¿sí? Y nos va contando eh, con el pasar de los días qué es lo que le va sucediendo hasta ser detenido. Después tenemos María Cardona. María era una compañera de trabajo de Mersal. Tiene un romance con él, se quiere casar con él, pero ella únicamente le atrae con su físico al protagonista. Raimundo quiere entablar una amistad con Mersal, es su vecino, pero también es un proxeneta que piensa que su amante lo engañe con otro hombre y la maltrata físicamente, le pega, y bueno, este lo defiende a Mersal en el juicio. Eh, Después tenemos la mamá de Mersal, que es quien fallece al comienzo de la historia, quien ha estado 3 años en la casa de ancianos, eh, y Mersal se siente identificado con ella, o la identifica a ella con él. Después tenemos el capellán, el sacerdote. Él va a visitarlo en la cárcel a Mersal, y, y es como que le quiere imponer que crea en Dios y que se arrepienta para que tenga el perdón de Dios y pueda encontrar la paz o la felicidad en otro mundo. Después tenemos a Tomás Pérez, que era la pareja de su madre. Él aparece en el funeral de su madre. Después tenemos el juez de instrucción, que es también quien le quiere imponer de cierta manera en que crea en Dios. Le hace preguntas y todo el tiempo lo está juzgando por, por su personalidad, por cómo es él y no por lo que ha hecho. Eh, Después tenemos el cuidador el geriátrico, que es quien hace compañía cuando la sepultan a la madre, y él ve ciertas actitudes de Mercer que no son comunes. Después tenemos el director del geriátrico, que también se da cuenta de algunas actitudes de Mercer, pero es él quien lo recibe cuando su madre fallece y quien le da las instrucciones de cómo sigue el funeral. Tenemos a Celeste, que es la dueña de la cafetería, y ella también testifica en el juicio. Ella le alquila también el lugar donde él vive. eh, Así que es otro personaje que no aparece mucho, que no se habla mucho de ella, ¿sí? Después tenemos a Mason, que Mason es el amigo de Raimundo. Él lo invita a la casa a Raimundo a que pase el día con él, y Raimundo invita a Mersal con María y pasan el día en la playa, que es cuando sucede el asesinato de el árabe, ¿sí? Después tenemos la mujer de Manson, que también no aparece mucho, pero sí
es una mujer que sufre cuando lo ve a Manson herido, cuando se desata el conflicto. Después tenemos a Salamano, que es un vecino también, que tiene un perro. Ambos viven en su departamento. Él lo trata al perro como si fuera un ser querido, pero a la vez lo maltrata. Después tenemos al árabe, que era el hermano de la amante de Raymond, y que es a quien mata. El tiempo de la historia en la obra El extranjero. No hay esperanza en nuestro extranjero, ni salvación. Su dolor no se eleva, sino que se queda en él, permanece en sus días, ni se proyecta hacia adelante ni hacia atrás, manteniéndose fijo en un momento que tampoco es presente. Hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé. Recibió un telegrama del asilo. Falleció su madre. Entierro mañana. Aquí todavía no sabemos qué día es, pero después nos damos cuenta que enterraron a su madre un día viernes. Hoy es sábado, por decirlo así. Lo había olvidado. Pero se me ocurrió la idea al levantarme. Naturalmente el patrón pensó que con el domingo tendría 4 días de licencia, y eso no podía gustarle. Pero por una parte, no es culpa mía que hayan enterrado a mamá ayer en vez de hoy. Al día siguiente, el sábado, conoce a María y la invita a ir al cine. Por la noche María había olvidado todo. La película era graciosa a ratos. El lunes, Meursault regresa a su trabajo y a la noche se encuentra con Raimundo, que le invita vino y morcilla. Ahí escribe la carta para la amante de Raimundo, hermana del árabe. Hoy trabajé mucho en la oficina. Luego, pasó una semana cuando se fueron a la playa nuevamente con María. Trabajé mucho toda la semana. Ayer era sábado y María vino, como habíamos convenido. Esa mañana María se quedó y le dije que almorzaríamos juntos. Es domingo. Al otro día Raimundo lo llama por teléfono y lo invita a pasar el día en la casa de su amigo. Me invitaba a pasar el día domingo en su cabañuela. Gracias a estas marcas temporales podemos saber que a 2 semanas de sepultar a su madre, Meursault, el protagonista, mató al árabe. Desde el momento que comete el asesinato, pasan 8 días, en el cual es interrogado varias veces. Por ejemplo, inmediatamente después de mi arresto, la primera vez parecía el asunto muy serio, no interesar a nadie en la comisaría. Por el contrario, pasaron 8 días después, y el juez de dirección me miró con curiosidad. El extranjero estuvo más de 11 meses en la cárcel, que es lo que le duró el juicio que le daría la pena de muerte al personaje. Al cabo de los 11 meses que duró la instrucción, puedo decir que estaba casi asombrado que mis únicos regocijos hubiesen sido los raros momentos en los que el juez me acompañaba. Esta es una novela corta, de rápida lectura, y el tiempo pasa muy rápido. Pero, aunque sea muy corta, el protagonista cuenta minuciosamente tal y como fueron los hechos en el transcurso del tiempo de la misma. Algunos de los recursos literarios que posee la obra son la comparación, cuando dice a la tarde en esta región debía ser como una tregua melancólica; la anáfora, cuando dice negro viscoso del alquitrán abierto, negro opaco de las ropas, negro lustroso del coche; el hipérbaton, era una hermosa tarde; personificación, el barrio vaciló insensiblemente. Sobre la arena el mar jadeaba con la respiración rápida. Sinétoque, sin quitar los ojos de su adversario. Metáfora, sentía el poderoso soplo cálido sobre el rostro. Descripciones, afuera declinaba el día y el calor era menos intenso. Por ciertos ruidos de la calle que oía, adivinaba la suavidad de la tarde. En esta obra lo que más abunda son las descripciones, ¿sí?